Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Soy el pastor Mario Prado, dándole la gloria y la honra al que vive y permanece por los siglos de los siglos, al Señor Jesús. En este hermoso y pequeño video quiero enviarle un saludo grande a nuestro hermano del canal Luz o Tinieblas. Un canal que es de bendición para cada uno de nosotros. Damos gracias al Señor por el respaldo tan grande que nuestro amado hermano del canal Luz o Tiniebla verdaderamente recibe de parte de Dios. Quiero expresarle a mi hermano que es una gran bendición contar con él, ¿verdad? Con ese apoyo de ese canal. Y pidiéndole a cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús que se suscriban. Suscríbanse al canal de Luz o Tiniebla, que es un canal de bendición para nuestras vidas. Así que, ¿saben? Pastor Mario Prado, conquistando el corazón de Dios y el de cada uno de ustedes. Que el Señor me les bendiga. Y adelante, luz o tinieblas. Gloria al Señor. Amén. Dani, ¿por qué los obispos o presbíteros no pueden perdonar pecados? Bueno, ¿por qué no pueden perdonar pecados? Literalmente, ¿no? En primer lugar, porque son hombres, porque no son dioses. Veamos lo que dice el Catecismo Católico. Según el mismo Catecismo Católico, en el numeral 1441 se dice lo siguiente: solo Dios perdona los pecados, y para ello cita Marcos capítulo 2, verso 7. Y luego afirma, porque Jesús es el Hijo de Dios. Dice de sí mismo: el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra, y cita Marcos capítulo 2, verso 10, y ejercer ese poder divino. Tus pecados están perdonados. Pero luego dice, más aún en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder a los hombres, y para ello cita Juan 20, del 21 al 23, para que lo ejerzan en su nombre. Ahora bien, debe notarse que el Catecismo Católico aquí dice que solo Dios perdona los pecados y admite que Jesús, por ser Hijo de Dios, es decir, por ser Dios, puede perdonar pecados, aun cuando Él se hizo hombre. Y esto debe de tenerse en cuenta. Sin embargo, el Catecismo Católico también dice que Cristo, en virtud de su autoridad divina, confiere este poder a los hombres, lo cual es solo una contradicción. Si solo Dios perdona los pecados, entonces los hombres no pueden perdonar los pecados. Por lo menos no aquellos que no han sido cometidos contra ellos, y por lo tanto a ellos no se les puede conferir este poder. Quiero leerles lo que dice Lucas capítulo 5 del 20 al 24 y hacer unos breves comentarios. Veamos lo que dice estos pasajes. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Noten una cosa, el Señor Jesús dejó claro por qué él sí podía perdonar pecados. Amén. Los escribas y fariseos se escandalizaron porque Jesús le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Ellos sabían que solamente Dios podía perdonar los pecados. Ahora, pero lo que no sabían, o por lo menos no aceptaban, es que Jesús era Dios. Y es por eso que les escandalizaba eso, ¿no? Ellos fallaron en no comprender que Jesucristo, nuestro Señor, era el Hijo de Dios y por lo mismo Dios mismo. Ahora, ¿cómo demuestra el Señor Jesús que Él tiene potestad de perdonar pecados? Por medio de un milagro hecho por Él, por su propio poder, no un poder delegado. Y esto probaba su deidad.
El Señor Jesús le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Los apóstoles también hicieron milagros, pero por gracia de Dios. Jesús lo hizo porque él podía hacerlo sin necesidad de nadie. ¿Cómo probaría Jesús que podía perdonar pecados? ¿Porque recibió un don de milagros? No, esto sería absurdo. Solo podría probarlo porque hizo un milagro por su propio poder, no un poder delegado como el que recibieron los apóstoles. Puesto que los pastores o líderes eclesiásticos no pueden hacer milagros por su propio poder, porque no son Dios, no pueden perdonar pecados que no han sido cometidos contra ellos. Punto 2. ¿Por qué los hombres, los presbíteros, los obispos no pueden perdonar pecados literalmente? Porque simplemente ellos no conocen lo que hay en el corazón del hombre. Punto 2. ¿Cómo pueden decir los sacerdotes católicos, te perdono, te absuelvo tus pecados? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, no pueden decir ellos, porque ellos no saben lo que hay en el corazón de nadie. Solo Dios puede perdonar porque solo Él conoce si una persona se ha arrepentido de todo su corazón. La Biblia nos dice que quien perdona nuestros pecados es Dios. Y David dijo en el Salmo capítulo 32, verso 5, mi pecado te declaré. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Una tercera razón por la cual los presbíteros y obispos no pueden perdonar pecados. Porque el perdón de pecados dependería de la espera de la decisión de declarar, te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por parte del obispo o del presbítero. Ahora, ¿qué sucede si un obispo o presbítero decide no perdonar los pecados del que se ha arrepentido? ¿Será condenado el creyente si muere sin esta absolución? Sería absurdo pensar esto. Ahora, si los presbíteros o los obispos hubieran recibido el poder de perdonar o el de no hacerlo, ¿para qué rogaría una persona a Dios por perdón si después de todo no lo recibe hasta que un sacerdote le dice, yo te absuelvo de tus pecados? Una vez oí que un joven de 17 años le confesaba a un sacerdote católico que había tocado los pechos de una muchacha. Y él dice que se había arrepentido y el sacerdote católico le dijo, no te voy a perdonar tus pecados, no te voy a absolver. Y el muchacho, ¿saben qué le dijo? ¿Sabe qué, señor? Usted no tiene autoridad para retener esos pecados. Si yo me he arrepentido de todo mi corazón, entonces Dios me ha perdonado esos pecados. Esa sería mi respuesta a la pregunta. Muchas gracias. Juan 20:23, ¿se tiene que entender literalmente o se puede entender literalmente? Bueno, no, de ninguna manera, ¿no? Como no se debe de entender literalmente que hay que aborrecer a nuestros familiares para ser discípulos del Señor Jesucristo. En Juan 20:23 se dice lo siguiente, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Perdonar en Juan 20:23 no se puede tomarse de manera literal, como no puede tomarse de manera literal que los cristianos salvamos o cubramos los pecados de los pecadores, ya que lo que hacemos es predicarles el mensaje de salvación, y así la gente puede encontrar el perdón de Cristo. Judas, el hermano del Señor Jesucristo, en el verso 22 y 23, escribió lo siguiente, algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Ahora, ¿quién supone que un cristiano salve a otro arrebatándole del fuego? Nadie. Esto es lenguaje figurado. Salvar aquí significa anunciar el evangelio. ¿Acaso al pecador cuando le predicamos lo estamos arrebatando literalmente del fuego? No, lo que estamos haciendo solamente es anunciar el evangelio de salvación. El único que salva es el Señor Jesús. Y el mismo catecismo católico reconoce, Él es el nombre divino, el único que trae salvación. Bueno, eso lo dice en el numeral 432. Ahora, Santiago también dice lo siguiente, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5, verso 20. ¿Quién supone que nosotros salvaremos y cubriremos multitud de pecados? Esto obviamente lo hace Dios, no el sacerdote católico, ni siquiera el pastor cristiano.
nosotros no perdonamos, quien lo hace es Dios. Cuando se dice que Dios incitó, por ejemplo, a David a censar el pueblo, no fue él, sino Satanás. Pero se dice que Dios incitó a David para que censara el pueblo de Israel, y eso lo podemos leer en las Sagradas Escrituras. Por supuesto que aquí se está haciendo, se está usando una figura literaria llamada la metonimia. De la misma manera, pienso yo, que cuando se dice que los apóstoles perdonen los pecados, se está usando también esta figura literaria. Quien lo hace es Dios. Lamentablemente, pues los curas católicos, por falta de estudio de la Biblia de manera seria, han llegado a conclusiones sin sentido, razón por la cual dicen muchos disparates. Cuando leemos en la Biblia que el Señor Jesús le dice a sus discípulos que no os dejaré huérfanos o vendré a vosotros, ¿quién está viniendo en Pentecostés? ¿Quién es el que viene? Es el Espíritu Santo, no es el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús dice, vendré a vosotros. No es que Jesús sea la persona del Espíritu Santo. Sin embargo, es una forma de hablar. Él viene a la iglesia en Pentecostés a través de la persona del Espíritu Santo. Así que no es literalmente él quien viene. De la misma manera no es literalmente Dios el que incitó a David a censar el pueblo, sino fue Satanás. Y también podemos decir que no somos nosotros literalmente los que perdonamos los pecados, sino que es Dios el que perdona los pecados. Esto es una metonimia que se usa bastante en las Sagradas Escrituras, pues, y los católicos no saben de eso, ¿no? Pero bueno, es entendible. Los católicos no estudian las Sagradas Escrituras, no se les enseña lo que son los principios de la interpretación, no saben lo que es la hermenéutica, y bueno, pues es comprensible que crean tantos disparates y sus curas que no estudian la palabra de Dios nunca, enseñen tantas falsedades. Un punto más que quiero señalar es que cuando Jesús, nuestro Señor, dice, y a quienes se los retuvireis, les son retenidos, no está diciendo que a los arrepentidos se les puede retener sus pecados. Él está haciendo referencia a aquellos que no creen en Cristo ni se arrepienten, ya que los arrepentidos reciben perdón de Dios sin que nadie les absuelva sus pecados, como lo prueba David, el salmista, cuando dice, por ejemplo, en el Salmo capítulo 32, verso 5, mi pecado te declaré, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. David no necesitó a alguien que le dijera, te perdono tus pecados, te absuelvo, para ser perdonado. Así también los que se arrepienten de todo corazón no necesitan de un sacerdote para que los perdone sus pecados. Ellos ya son perdonados por haberse arrepentido, por haber creído en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo puede pensar un católico que un hombre arrepentido irá al fuego eterno solo porque un sacerdote decide no darle su declaración de perdón? Es absurdo. ¿Qué pasa con aquellas personas que de pronto se arrepienten, que creen en Cristo y de pronto van a una iglesia católica y el cura le dice, no te quiero absolver tus pecados por más que te hayas arrepentido? ¿Qué va a pasar con esa persona? ¿Va a ser condenado? Sería un absurdo. Pero bueno, en el catolicismo esto puede darse. Es aceptable esta idea. El problema de algunos católicos que se creen esta falsedad es que suponen que el destino de una persona ya no depende de la gracia y del perdón que Dios da, sino de la decisión del sacerdote. Esa sería mi respuesta. Si solo hay perdón de pecados para quienes se arrepienten y se les declara absueltos sus pecados, ¿no entra en contradicción el catolicismo romano cuando dice que hay gente salva dentro del protestantismo si nunca se dijo por ningún pastor a ningún hermano evangélico, te absuelvo de tus pecados? Bueno, evidentemente hay una contradicción, a menos que los católicos digan que dentro del cristianismo verdadero, el evangélico, no hay salvos, pero sabemos que Juan Pablo II, Joseph Ratzinger, Juan XXIII, el concilio de el Segundo Concilio Vaticano, afirmaron que dentro de las iglesias que no son parte de la Iglesia Católica, en las iglesias evangélicas hay un pueblo de Dios. Ahora, en el pueblo de Dios, pues, en el pueblo evangélico, sabemos que nadie dice, te perdono tus pecados, te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nunca se ve. Y sin embargo, ellos reconocen que hay un pueblo salvo, hay un pueblo perdonado por la sangre de Cristo. Ahora, la pregunta es, si en el pueblo de Dios hay un pueblo salvo que ha sido perdonado, ¿cómo puede suceder esto si a nosotros nadie nos ha dicho te absuelvo tus pecados? En verdad, la incongruencia que existe en el catolicismo, en sus creencias,
es obviamente, es obvio, ¿no? Es claro que hay una contradicción en lo que enseña el catolicismo romano. Lamentablemente, pues el católico no piensa lo que enseña y es por eso que llegan a decir muchos disparates y caen en muchas contradicciones. Yo quisiera añadir también a lo que dice el hermano a Roberto Isaac, ¿no? Nestorio también dijo que pues no se debe de confesar ante los seres humanos, sino solamente ante Dios, ¿no? Y bueno, se pueden citar a muchas otras personas. La verdad que me pareció fabuloso lo que dijo el hermano Roberto Isaac, muchas de las citas que ha presentado del hermano Samuel Vila, y creo que son interesantes, ¿no? También me gustaría hacer una pregunta, no solamente responder preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿a quién le pide perdón un católico cuando nos calumnia diciendo que los cristianos evangélicos afirmamos que María es una prostituta? O sea, ¿a quién le pide perdón eso? No, esa pregunta la dejo en el aire. Espero que la conteste por ahí alguno. Quiero también decir lo siguiente, ¿no? Puesto que ningún apóstol dijo, te sano tus enfermedades cuando recibieron la orden de sanar, no se debe decir tampoco, te absuelvo tus pecados cuando se les dio la orden de perdonar. Obviamente perdonar en forma figurada, ¿no? Yo creo que es un punto que se tiene que tener también en cuenta. Ahora, sobre lo que estaba diciendo el hermano del canal Luz o Tinieblas, también me parece interesante. La declaración de un cura o un sacerdote católico de te absuelvo tus pecados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo puede crear una falsa seguridad, porque una persona que no se ha arrepentido simplemente escucha que el cura le dice tus pecados han sido, o te absuelvo tus pecados, ¿qué va a pensar? Que está bien con Dios, aun cuando no se ha arrepentido. Así que puede crear una falsa seguridad y es muy peligroso el que un católico oiga esta afirmación, esta declaración por parte de sus ministros, ¿no? Obispos, presbíteros, lo que sea, cura, lo que sea. Entonces, crea una falsa seguridad y eso hay que tenerlo en cuenta. También es un poquito peligroso, bastante peligroso, digo, porque lo que importa es la seguridad que una persona deba de tener por medio de la sangre de Cristo, ¿no? Si uno se ha arrepentido de todo su corazón y ha puesto su fe en Cristo, entonces puede tener certeza de que Dios le ha perdonado sus pecados. No debe estar esperando que un cura le diga tus pecados te han sido perdonados o te perdono tus pecados, lo cual resulta peor todavía, ¿no? Eh, bueno, cuando Simón el mago pecó, Pedro le dijo, arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Esto lo podemos leer en el libro de Hechos, capítulo 8, verso 22. ¿No? Lo que una persona tiene que hacer para recibir el perdón de sus pecados es eso, arrepentirse, no estar esperando que le diga ahí un cura algo, ¿no? Y el profeta Daniel en el capítulo 9 de su libro, Daniel 9, verso 9, dijo que de Jehová, nuestro Dios, es el tener misericordia y el perdonar. Y creo que esto debe de quedar bastante claro en la mente de cualquier persona que quiera hacer la voluntad de Dios. Así que yo solamente quiero hacer estos comentarios y bueno, también um, bueno, solamente estos comentarios, ¿no? Que creo que son necesarios tenerlos en cuenta, porque el católico que está pensando que sus ministros le puedan perdonar, simplemente en ellos crea un engaño, una falsa seguridad, y es muy peligroso, de verdad. Me pareció un buen punto el que estaba señalando el hermano del canal Luz o Tinieblas, y creo que ese punto es interesante. También me parece, solamente quiero citar esto, porque lo he leído en algunos artículos de algunos apologistas católicos, y es que para ellos, ellos pueden perdonar los pecados porque los apóstoles eran embajadores de Cristo. Y lo que cual me parece bastante absurdo, ¿no? Porque se está cometiendo la falacia non sequitur. Bueno, vamos a leer lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versos 17 al 20. El que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido, un ser nuevo se ha hecho presente, y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él por intermedio de Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Nosotros somos entonces embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso les suplicamos en el nombre de Cristo, déjense reconciliar
con Dios. Bueno, el hecho de que Dios haya confiado el ministerio de la reconciliación no significa que uno pueda perdonar, sino que uno debe anunciar y exhortar a los hombres con súplicas, si es necesario, que se reconcilien con Dios. Pablo nos dice, o no nos dice, reconcíliense con Dios, pero sepan que si decido no absolverles sus pecados, irán al fuego eterno. Sería bastante absurdo, ¿no? Dios delega la autoridad para predicar el Evangelio, el ministerio de la reconciliación, no para perdonar a alguien literalmente, porque eso sería absurdo, como ya se ha demostrado en los comentarios anteriores. Cuando uno se ha arrepentido de todo corazón, sabe que Dios le ha perdonado, no tiene duda, y no está esperando a que un obispo le diga, te absuelvo de tus pecados, porque el que se ha arrepentido de todo corazón tiene paz. Se siente en paz, se siente tranquilo, dice, ya hice las paces con Dios, ya hice cuentas con Dios. Pero quien tiene dudas, quien no se ha arrepentido de todo corazón, todavía está esperando que alguien le diga, te absuelvo tus pecados. Bueno, solamente esa sería mi respuesta. ¿Por qué no es conveniente que los católicos se confiesen al sacerdote católico romano? Bueno, simplemente porque, aunque es cierto que en la iglesia evangélica también hay pastores, líderes que dan mal testimonio y hacen cosas malas, en el catolicismo, la mayoría de curas, el 99.9%, simplemente pues son gente perversa, gente llena de lujuria. Son curas, sacerdotes, obispos, cardenales, papas, totalmente corruptos y pervertidos. Por eso yo pienso que un católico no debe de confesarse ante ningún sacerdote católico. No son gente confiable, son gente mala. El ex sacerdote católico Charles Chinichi relata el testimonio de una joven que entró en su confesionario y con lágrimas comenzó a hablar. Su testimonio es como sigue. Querido padre, soy una gran pecadora desesperada. Oh, temo que me he perdido, pero si todavía hay una esperanza para mí de ser salva, por amor de Dios, no me reproche. Antes de que comience mi confesión, permítame que le pida no contaminar mis oídos con las preguntas que nuestros confesores acostumbran poner a sus penitentes femeninas, ya que he sido destruida por aquellas preguntas. Antes de que tuviera 17 años de edad, Dios sabe que sus ángeles no son más puros que lo que yo era, pero el capellán del convento de monjas donde mis padres me habían enviado para educarme, aunque se acercaba a la vejez, me puso en el confesionario una pregunta que al principio no entendí, pero lamentablemente él había hecho las mismas preguntas a una de mis compañeras de clase, quien se burló de ellas en mi presencia y me las explicó, ya que ella las entendió bastante bien. Esta primera conversación impura de mi vida sumergió mis pensamientos en un mar de iniquidad, hasta entonces absolutamente desconocido para mí. Tentaciones del carácter más humillante me atacaron durante una semana, día y noche, después de lo cual pecados que yo borraría con mi sangre si fuera posible inundaron mi alma como un diluvio. Pero las alegrías del pecador son cortas. Golpeada con el terror de pensar en los juicios de Dios, después de semanas de llevar la vida más deplorable, determiné dejar mis pecados y reconciliarme con Dios. Cubierta de vergüenza y temblando de pies a cabeza, fui para confesarme con mi viejo confesor, que respetaba como a un santo y apreciaba como un padre. Con lágrimas sinceras de arrepentimiento le confesé la mayor parte de mis pecados, aunque yo ocultara uno de ellos por vergüenza y respeto a mi guía espiritual. Pero no le oculté que las preguntas extrañas que él me había puesto en mi última confesión eran, junto a la corrupción natural de mi corazón, la causa principal de mi destrucción. Él me habló muy amablemente, me animó a luchar contra mis malas inclinaciones y al principio me dio un consejo muy bueno y amable, pero cuando pensé que él había terminado de hablar y cuando ya me disponía a dejar el confesionario, él me puso dos nuevas preguntas de tal carácter de contaminación que temo que ni la sangre de Cristo ni todos los fuegos del infierno serían capaces de borrarlos de mi memoria. Aquellas preguntas han conseguido mi ruina. Ellas se han pegado a mi mente como dos flechas mortales. Están día y noche ante mi imaginación y llenan mis arterias y mis venas con un veneno mortal. Es verdad que al principio me llenaron de horror y repugnancia, pero qué desgracia.
Pronto me acostumbré tanto a ellas que pareció que se incorporaron a mí como si se volvieran una segunda naturaleza. Aquellos pensamientos se han hecho una nueva fuente de pensamientos, deseos y acciones criminales innumerables. Un mes más tarde fuimos obligados por las reglas de nuestro convento a ir y confesarnos, pero para esta ocasión estaba tan completamente perdida que ya no me sonrojé con la idea de confesar mis pecados más vergonzosos a un hombre. Era todo lo contrario. Yo tenía verdadero y diabólico placer al pensar que debía tener una larga conversación con mi confesor sobre aquellos asuntos y que él me haría más de sus preguntas extrañas. De hecho, cuando yo le había dicho todo sin ruborizarme, él comenzó a interrogarme y Dios sabe qué cosas tan corrompidas salieron de sus labios a mi pobre corazón criminal. Cada una de sus preguntas excitaba mis nervios y me llenaban con las sensaciones más vergonzosas. Después de una hora de esa criminal conversación a solas con mi viejo confesor, porque aquello no era más que una criminal conversación a solas, percibí que él era tan depravado como yo. Con algunas palabras encubiertas, él me hizo una proposición criminal que acepté con palabras encubiertas también. Y durante más de un año hemos vivido juntos en la intimidad más pecadora. Aunque él era mucho más viejo que yo, le amé del modo más estúpido. Cuando el tiempo de mi educación de convento terminó, mis padres me llamaron de vuelta a su casa. Yo estaba realmente contenta del cambio de residencia, ya que comenzaba a cansarme de mi vida criminal. Mi esperanza consistía en que, bajo la dirección de un mejor confesor, yo podría reconciliarme con Dios y comenzar una vida cristiana. Lamentablemente para mí, mi nuevo confesor, que era muy joven, también comenzó con sus interrogaciones. Él pronto se enamoró de mí y le amé del modo más criminal. He hecho con él cosas que espero que usted nunca pida que le revele, ya que son demasiado monstruosas para ser repetidas por una mujer a un hombre, hasta en el confesionario. No digo estas cosas para quitar de mis hombros la responsabilidad de mis iniquidades con este joven confesor, ya que pienso que he sido más criminal que él. Es mi firme convicción que él era un sacerdote bueno y santo antes de que me conociera, pero las preguntas que me hizo y las respuestas que tuve que darle derritieron su corazón. Estoy segura, sé que esto no es una confesión tan detallada como nuestra Santa Iglesia requiere que yo haga, pero he pensado que me es necesario hacerle esta corta historia de la vida de la más grande y miserable pecadora que alguna vez le pidió ayudar para salir de la tumba de sus iniquidades. Esta es la forma en que he vivido estos últimos años, pero el sábado pasado, Dios en su piedad infinita me miró. Él le inspiró a dar al hijo pródigo como un modelo de la conversión verdadera y como la prueba más maravillosa de la compasión infinita del amado Salvador para el pecador. He llorado día y noche desde aquel día feliz cuando me lancé en los brazos de mi amado Padre misericordioso. Incluso ahora apenas puedo hablar porque mi lamento por mis iniquidades pasadas y mi alegría que me permiten bañar los pies del Salvador con lágrimas es tan grande que mi voz se atasca. Usted entiende que he dejado para siempre a mi último confesor. Vengo para pedirle que me haga el favor de recibirme entre sus penitentes. O no me rechace ni me reproche en nombre del querido Salvador. No tenga miedo de tener a su lado tal monstruo de iniquidad, pero antes de seguir tengo dos favores que pedirle. El primero es que usted nunca hará nada para averiguar mi nombre. El segundo es que usted nunca me hará ninguna de aquellas preguntas por las cuales tantos penitentes están perdidos y tantos sacerdotes destruidos. 2 veces me he perdido por aquellas preguntas. Venimos a nuestros confesores buscando que ellos lancen sobre nuestras almas culpables las aguas puras que fluyen del cielo para purificarnos. Pero en vez de esto, con sus preguntas prohibidas, ellos vierten aceite en las llamas que ya ardían en nuestros pobres corazones pecadores. Chiniki, este sacerdote, no concedió su petición de no oír su confesión y absolverla de sus pecados porque estaría yendo en contra de la doctrina católica romana. Y la joven se fue triste, entre sollozos, diciendo: oh, mi Dios, estoy perdida, perdida para siempre, porque él no aceptó lo que ella le pedía. La joven cayó al suelo y Chiniki, este sacerdote, bueno, después se convirtió a Cristo, la llevó a casa de su padre, pero ella tuvo un sueño en la cual ella dice que Jesús la perdonó. Dejemos que nos relate su sueño. Mi Jesús vino a mí, él sangraba, su corona de espinas estaba en su cabeza, la cruz pesada magullaba sus hombros. Él me dijo con una voz tan dulce que ninguna lengua humana la puede imitar: he visto tus lágrimas, he oído tu clamor y conozco tu amor por mí. Tus pecados son perdonados, sé valiente. En unos días estarás conmigo. Después de unas semanas, Chiniki animaba a esta joven a confesarse, pero esta estaba en paz, había sido perdonada. Clamó: Él me ha amado tanto que murió por mis pecados. Ante la insistencia de Chiniki para que confesara sus pecados, ella respondió: ¿es verdad que después del pecado de Adán y Eva, Dios mismo hizo abrigos de pieles y los vistió para que ellos no pudieran ver la desnudez del otro?
¿Cómo es posible que nuestros confesores se atrevan a quitarnos ese santo y divino abrigo de modestia y amor propio? La joven murió y se fue con el Señor. Estaba en paz indecible y no necesitó del perdón, de la absolución del sacerdote. Yo creo que esta es una buena razón para no confesarse ante ningún cura católico. Simplemente los curas católicos están llenos de lascivia, de lujuria, son hombres perdidos, totalmente pervertidos, y esto es demasiado evidente. Ningún católico debería de discutirlo. A cada rato nos salen noticias con que cura violó monja, con que cura violó monaguillo, con que cura, los curas están haciendo esto y lo otro, que la mayoría de curas son homosexuales. La vida que tienen es demasiado perdida. Y esa clase de gente es la que está pidiéndole a los fieles católicos, fieles entre comillas, para que les confiesen sus pecados. Claro, a ellos les encanta que vengan muchas mujercillas cargadas de pecados y les confiesen todas esta clase de inmundicias. Y ellos aprovechan con sus preguntas para incitarlas a la lujuria también. Yo creo que esta es una buena razón para que ningún católico, ninguna católica se confiese ante los curas. Esa sería mi respuesta, hermana.